Muy buenos días a todos. Es un placer participar en este Urbaforo Madrid que organiza Libertad Digital. Ya estamos en el ecuador de la jornada prácticamente. Bueno, una jornada interesantísima. El tema lo merece, por supuesto. La vivienda es uno de los principales desafíos, tanto económicos como sociales de España actualmente. Y bueno, pues contar con expertos de primer nivel como los de hoy es todo un lujo. En esta mesa de debate que voy a moderar, bueno, pues me acompañan protagonistas indispensables del sector, como son las empresas. ¿Qué haríamos sin vosotros? Imposible generar riqueza si no participáis. Y bueno, el título del coloquio no puede estar más de actualidad. Los proyectos que construyen el futuro urbanismo del siglo XXI. Para tratar este asunto clave, que mejor que el sector privado para exponernos, por supuesto, su visión y también su experiencia a la hora de construir. Y bueno, Luis Fernando ha hecho los honores, nos ha presentado a Agustín Sánchez, CEO de UPOL, y bueno, llevan más de 25 años dedicándose a la gestión urbanística técnica. Tenemos a nuestro ponente, Arián Rodríguez también, que es CEO de la promotora Icasa, que además le agradezco especialmente que haya acudido a nuestra llamada a última hora. Y bueno, pues las empresas, vosotros sois los que asumís el riesgo de invertir en el suelo, el riesgo de desarrollar los proyectos cumpliendo o lidiando, podemos decir, con todo tipo de administraciones, desde la estatal a la local. Luego ya toca finalmente la hora de vender las casas y aquí, bueno, pues no hay un problema. Ya sabemos que la demanda en España y en la Comunidad de Madrid es enorme. El problema está en la oferta, lo sabemos todos, algunos socialistas todavía no se han enterado, pero hay escasez de oferta y cuando la ley de la oferta y la demanda se produce, hace su magia. Si no hay oferta, el precio se dispara y es lo que está pasando en la actualidad y lo que más nos preocupa. Bueno, pues la solución parece simple, hay que construir más, pero no es tan sencillo, por lo que parece no se está construyendo lo suficiente y de eso vamos a empezar a hablar. Y como no podemos empezar la casa por el tejado, vamos a empezar por el suelo y bueno, pues le voy a dar la palabra a Agustín Sánchez. Quiero que me cuentes cómo está el suelo en la Comunidad de Madrid, qué parte del suelo tenemos que ya está listo para construir, qué otra parte está atascado, qué zonas son interesantes y cuántas viviendas podemos sacar en este territorio. Hola, buenos días a todos, encantado de conoceros. Yo soy ingeniero de caminos, que me dedico al mundo del urbanismo, llevo 25 años, estoy en el Colegio de Arquitectos, que evidentemente tiene las mismas competencias o nosotros que ellos o ellos que nosotros respecto al particular. Eso es una discrepancia que ha surgido, pero bueno, yo he sido siempre un rara avis porque me he dedicado toda mi vida al mundo del urbanismo. Quizá le aportemos desde el punto de vista de la ingeniería, no todos, igual que con la arquitectura, pues ese matiz práctico, ¿no? O sea, yo al final estoy en la posición a la que he llegado, profesionalmente hablando, con un crecimiento, porque he conocido, evidentemente, me he manchado las botas de barro porque yo era director y proyectista de obras de urbanización fundamentalmente. Vale, bien. A ver, yo creo que cuando hablábamos con Juan, cuando hablábamos con vosotros para la organización del foro, yo os decía, no lo llaméis vivienda, porque la vivienda es algo que todo el mundo está sobre la mesa y constantemente se habla de la vivienda. Pero el problema de la vivienda, como bien comentabas tú, viene derivado, y el retraso de la vivienda viene motivado fundamentalmente por la gestión urbanística, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, me retrotraigo, yo reconozco que lo que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, pero es la realidad. O sea, yo creo que no podemos ponerle signo político a la gestión urbanística. Llevamos ya 50 años de democracia, han gobernado dos grandes partidos fundamentalmente y las situaciones 50 años después siguen siendo las mismas. Es decir, podremos estar de acuerdo o no con las circunstancias políticas, que es en lo que yo no entro, pero la realidad es que sigue siendo lo mismo. Antes era difícil gestionar y ahora sigue siendo difícil gestionar, muy difícil. Y sobre todo, y lo más importante, como yo lo veo, es que hay que centrarse realmente dónde están los problemas, ¿vale?
Y se habla muchas veces de, evidentemente, hay mucha burocracia, ¿de acuerdo? Hay mucha burocracia en el país, cada vez es un país más de burócratas. Yo, que he viajado mucho por Sudamérica por temas de trabajo, lo he percibido, y cada vez, desgraciadamente, España se parece más a los países sudamericanos en ese sentido, ¿no? No es una crítica, es exponer simplemente una realidad que yo he vivido profesionalmente hablando, ¿vale? Bien. Respecto a ese particular, yo creo que todos podemos aportar más, empezando por, evidentemente, los gestores de todo ello como cabezas visibles, ¿no? Que son los propios políticos, ¿de acuerdo? Que en el caso de la Comunidad de Madrid yo creo que hay una voluntad cierta y creo que se está trabajando en ese sentido en una muy buena línea para llegar a un punto, efectivamente, que es el que nos permita, efectivamente, ver ese crecimiento, no solo de vivienda, sino un crecimiento industrial, de generación económica, porque hablamos solo muchas veces de vivienda. Nosotros estamos en muchos desarrollos, en muchos municipios, donde se va a llenar vivienda, pero al final se convierten en ciudades dormitorio, porque no hay industria. Desgraciadamente es así. Por eso yo, cuando hablaba con Juan, quería centrar en la parte de la gestión para el crecimiento, ¿no? Bien, en ese sentido, desde la Comunidad de Madrid, evidentemente se está haciendo un trabajo fantástico. Nosotros trabajamos en otras muchas comunidades y he de reconocer que Madrid tiene sus singularidades, muchas veces con mucha complejidad, pero es verdad que el apoyo político está sobre la mesa, pero también os lo digo, siempre se puede hacer algo más, esa es la realidad, ¿vale? Eso respecto a la parte política. Luego, respecto a la gestión y la tramitación propiamente dicha, de acuerdo, yo creo que el país tiene un problema estructural, no estoy descubriendo tampoco la pólvora. Hay un exceso de funcionarios, pues quizá haya un exceso de funcionarios, pero desgraciadamente al mundo en el que nosotros nos dedicamos es que resulta que hay escasez de funcionarios, es decir, a todos aquellos profesionales, y estoy en esta santa casa, pues faltan arquitectos y faltan ingenieros en las administraciones locales, que es al final, o en la propia Comunidad de Madrid, la que tiene que emitir esos informes. Entonces, muchos atascos vienen motivados por falta de medios humanos para llegar a ese punto, ¿vale? Entonces, es probable que sobren, llegado el caso, funcionarios en algunas posiciones, pero desde luego en el mundo al que nosotros nos dedicamos está claro que faltan esas posiciones. Y luego es el criterio técnico que muchas veces imponemos, porque yo quiero dejar claro un hecho, ¿no? O sea, cualquier infraestructura, y yo me he dedicado durante mi ejercicio profesional a diseñar muchas, no nos engañemos, y al final lo paga el ciudadano de a pie. Es decir, podemos plantear medidas técnicas justificadas en la mayoría de los casos, pero al final hay alguna serie de medidas justificadas en las que se hipoteca el presente por un futuro, se hipoteca el presente por un futuro que nunca se va a dar. Lo vivimos todos los días, hacer unas reservas de suelo para unas redes supramunicipales que llevan 20 o 25 o 30 años que no se ejecutan, y así sucesivamente. Eso, evidentemente, ¿qué hace? Pues evidentemente merma la capacidad de crecimiento, merma la capacidad económica del promotor, y al final se repercute entre realmente lo que se viene a ejecutar, ¿no? Entonces, en este primer punto es lo que quería trasladar, luego ya entraremos en más detalle en puntos más concretos y sobre todo bajar a la realidad, que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que no es sencillo es ponerle remedio, eso también es verdad. Sí, Aria, me parece que, bueno, suelo no falta, lo que sobran son trámites. ¿Cómo veis el panorama del suelo en la Comunidad de Madrid? ¿Qué suelos hay interesantes? Los primeros desarrollos donde van a salir ahora a la venta y dónde están atascados los proyectos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Yo he heredado, porque mi empresa lleva más de 56 años gestionando suelo, somos de los pocos promotores, ya diría no solamente en Madrid, sino en España, con relevo generacional, que llevamos gestionando suelo y promoviendo desde hace tantos años. Hemos visto, o yo por lo menos he vivido desde pequeño, me han trasladado ese vicio por el sufrimiento de lo que es gestionar suelo, porque la realidad es que es un sufrimiento. En el mundo de la promoción inmobiliaria, los promotores, yo creo que en relación a la gestión de suelo, la unidad de medida de tiempo no es el año, sino el lustro, desgraciadamente. Puede sonar gracioso, pero los que invertimos en la gestión y tramitación de suelo lo vivimos como una lacra. Y el problema principalmente, podría determinar varios, pero el problema es la maraña administrativa que hay, ya no solamente a nivel estatal, sino sobre todo a nivel de los sectoriales. Tengo que reconocer que en estos últimos años la Comunidad de Madrid, y no porque estemos en este foro y haya representantes de la Comunidad de Madrid, sino también porque realmente lo sentimos así, ha impulsado una serie de normas que están incentivando la aceleración de esa tramitación de suelo,
como aceleradoras urbanísticas. El problema es que luego saltamos a un estadio o a un proceso en el que podemos estar entre 2 o 20 años, dependiendo de los informes sectoriales. Yo tengo presencia en Pozuelo desde hace más de 35 años. De hecho, pertenezco a la Junta de Compensación de ARPO. Hablo de Pozuelo porque antes ha estado aquí la alcaldesa de Pozuelo. Soy vicepresidente del Consejo de ARPO. Y lo que dice ella es totalmente cierto. Llevamos un año esperando un informe de carreteras que valida un sector en un municipio como es Pozuelo, con mayor renta per cápita de España, y que se van a desarrollar 5.600 viviendas y que además es el punto de partida de desbloqueo de 9.000 viviendas. En ese matiz, mi querida alcaldesa se ha confundido, no son 7.000, son 9.000 viviendas, ¿no? Que si multiplicas por 3 habitantes por vivienda estamos hablando de un crecimiento muy exponencial. Pero es que previo a ese informe de un año hemos estado 3 años por un arroyo, antes lo decía el concejal de Alcobendas, hemos estado 3 años para esperar un informe de Confederación Hidrográfica. ARPO tiene, por ejemplo, como otros muchos sectores, en este caso más de 22 sectoriales. Cuando uno se retrasa mucho, caducan los informes técnicos de otros tantos y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué veo como mejora? Evidentemente, el acotar a los sectoriales en una modalidad en la que tengan unas reglas muy claras de contestación a estos informes técnicos, y si no, el silencio positivo. No lo veo de otra manera, porque poner de acuerdo a tantas administraciones, a tantas empresas públicas o público-privadas es muy complejo. Sitios donde yo veo interés, Madrid es muy diverso. Esa es lo positivo de Madrid. Puedes buscar más un concepto de ciudad, puedes buscar más un concepto de ciudad conectado al medio ambiente, o puedes buscar un concepto más de medio ambiente, como decía nuestro querido alcalde de Sella de la Nueva, en la que tienes al final una serie de hectáreas alrededor de campo que te hacen vivir la ciudad de otra manera, ¿no? Pero bueno, realmente somos en la Comunidad de Madrid el baluarte de la vivienda, no solamente en España, sino en Europa, y creo que hay que seguir por esa línea, pese a que, bueno, desde el Gobierno central, y no es por una significación política, como decía Agustín, es por una realidad y un hecho, nos están torpedeando el urbanismo, sobre todo en lo que es la configuración respecto de la energía eléctrica, y entre otras cosas lo están intentando, y bueno, es un conflicto que tenemos ahí muy presente. Carolina, presidenta de Asprima, encantadísima de que hayas podido llegar, y precisamente, bueno, del acceso al suministro eléctrico hablábamos hace poco, porque bueno, era un problema que en el sector inmobiliario no existía. O sea, nadie se imaginaba que tú a la hora de construir no te diesen red eléctrica. Es una cosa completamente dantesca, y que ahora es el último palo en la rueda con el que os estáis encontrando. Valórame, si te parece, la Comunidad de Madrid, estos nuevos pasos que ha dado para flexibilizar el acceso al suelo, o conseguir ese paso a suelo urbano y ya poder dar el pistoletazo de salida para construir, pero también quiero que inicies la ronda de preguntas, de intervenciones sobre esta falta de energía y esta falta de electricidad en un país que, bueno, si algo se le da bien es producir energía, luego ya transportarla y distribuirla parece que no. Bueno, oye, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues como valoración inicial, como soy la tercera, suscribo absolutamente todo lo dicho. La verdad es que está claro que el problema de generación de suelo proviene de nuestro marco jurídico y económico que rodea al urbanismo, ¿no? Y que al final pues hace que los tiempos de desarrollo de suelo no se adapten a la inversión y a la rentabilidad del inversor, y por lo tanto no se saquen adelante los desarrollos urbanísticos como se debiera, ¿no? Yo pongo como ejemplo que es muy necesaria la desregulación, es muy necesario dinamitar el marco jurídico que tenemos, pero bien es cierto
que pongo como ejemplo en momentos precrisis que teníamos la misma normativa, sí que se sacaban adelante desarrollos urbanísticos en un tiempo, en tiempo y forma, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Pues una diferencia muy importante era la financiación. Yo voy a poner un ejemplo, claro. Soy presidenta de Asprima, pero igualmente tengo una promotora constructora, como ha dicho Ariane, también de las pocas familiares que subsisten, ¿no? Nosotros también somos tercera generación, 60 años de actividad, y antes de crisis, estábamos inmersos en un desarrollo urbanístico que compramos suelo a un determinado precio, el metro cuadrado, y a los 3 meses se nos ofrecía financiación, ni siquiera hipotecaria, sino pólizas de crédito que multiplicaban por 7 el precio del suelo. Aquello era desmesurado. O sea, yo lo que quiero demostrar es que no se puede ir de la ley del péndulo, ¿no? de estoy en un extremo donde todo es financiable y por lo tanto, los números al inversor nos salían 100%, porque prácticamente sin poner capital y recursos propios sacabas adelante desarrollos urbanísticos, ahora que es imposible de financiar. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia de que con esa misma normativa sea imposible de financiar lo que antes era sobrefinanciado, ¿no? Pues yo creo que 2 cosas importantes. Una la ha comentado Agustín, pero la primera es la judicialización del urbanismo. En el momento se abrió la ventana a la judicialización del urbanismo, entró, se combinó con el medioambientalismo generalizado en Europa de exceso de garantía al medio ambiente. Y eso unido a lo que ha dicho Agustín, de falta se disminuyó muchísimo el número de funcionarios en las administraciones públicas y en los organismos encargados de emitir todos los informes, como son, por ejemplo, el Canal de Isabel II, la Dirección General de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica la semana pasada tuvimos por primera vez una jornada con la Confederación, promotores y Confederación, que fue un hito en la historia, porque muchos promotores pensaban que no existía la Confederación, que la Confederación era un ente inexistente, ¿no? Y sí, tuvimos una reunión donde claramente se nos explicó que tenían también problemas de personal para evacuar los informes y que también tenían mucho problema de funcionario imputado o funcionario inmerso en procedimientos, en esta judicialización del urbanismo. Entonces, ¿qué solución hay a esto? Pues un cambio, pues eso, lo que he dicho inicialmente, dinamitar el marco jurídico actual. Y en ese sentido, la Comunidad de Madrid ha cogido la bandera, ¿no? O sea, es verdad que lo mismo digo, no es porque esté aquí el viceconsejero, pero ha cogido la bandera. Bueno, sobre todo ha cogido la bandera porque se han sentado y nos han escuchado nuestras necesidades para volver a activar la inversión en producción de vivienda y en desarrollo de suelo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa ley líder que esperemos que haga honor a su nombre y que lidere los cambios, el dinamitar todo el marco jurídico a nivel estatal y a nivel de otras comunidades autónomas, y que cambie ese concepto de urbanismo intervencionista y urbanismo encorsetado a un urbanismo mucho más posibilista y mucho más adaptable continuamente a la situación social y real que requiere el urbanismo, ¿no? Y entre tanto, además, o sea, porque no hay que quedarse ahí, el urbanismo tiene mucha inercia hasta que verdaderamente se cambia la normativa y el barco vira, ¿no?, hacia el rumbo al que tiene que ir. Hay que tomar medidas entre tanto. Y la Comunidad de Madrid ha vuelto a tomar las 2 medidas de plan de choque que se deben tomar, ¿no? Una es la redensificación y otra es los cambios de uso. Una es donde ya tengo un suelo, voy a darle más edificabilidad, y donde tengo un suelo vacante que su uso no es el adecuado, lo cambio al uso necesario, que es el residencial asequible, ¿no? Que eso es lo que se inició con la Ley 324 en el año 24 y que hoy entra en vigor, ¿no? Ayer se publicó en el BOCAM y entonces es al día siguiente de la publicación,
para que entre en vigor toda esta normativa disruptiva de incremento de edificabilidad, que lo que nos va a llevar es que, gracias a ese cambio normativo, los próximos 2 años, y si no se prorroga, pero en principio los próximos 2 años se producirán un 30% más de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso así, sin necesidad de ninguna tramitación urbanística, y yo creo que eso es para tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, una normativa que per se te genera ese incremento de producción de vivienda asequible, ¿no? Bueno, ahora lo importante es que entra en vigor hoy. Hay 4 meses para que los ayuntamientos se adapten. No está aquí la alcaldesa de Pozuelo, se ha ido, ¿no? Pero vamos a insistir a todos los municipios de la Comunidad de Madrid para que, como digo yo, adopten, que no adapten la ley de medidas urgentes y se pueda aplicar. Se va a acoger, ha dicho. Espero que se acoja tal cual, sin limitar este suelo no, este tal. Bueno, y a lo que me preguntabas, perdona, sobre la potencia eléctrica, claro, es que tenemos un importantísimo problema, lo tenemos con todo, con las infraestructuras del canal de Isabel II, con las infraestructuras de la Confederación Hidrográfica, pero sobre todo en lo que estamos más deficitarios es en la red de transporte y en los nodos saturados de la energía, ¿no? de la potencia eléctrica. Entonces, el problema de esto es que el urbanismo lo hemos planteado, por mucho que socialmente la gente piense que el urbanismo es algo público, ¿no? Que se desarrolla desde lo público, que el ayuntamiento hace… pues no, el urbanismo se desarrolla porque estos señores crean una junta de compensación donde nos unimos todos, donde al final una sale adelante, otra no sabes bien por qué, y al final vas creando ciudad desde lo privado y sin que nadie por encima nos vaya marcando las infraestructuras. Y además volvemos locos al que prevé las infraestructuras, porque de repente un desarrollo despunta, pero el otro, bueno, tiene un recurso contencioso administrativo, lo paran y se queda 15 años paralizado. Entonces, y le has hecho ya la depuradora al de los 15 años paralizado. Entonces, es un descontrol absoluto que desde luego eso sí que es planificación que tiene que ser desde arriba, a nivel estatal, que permee a las comunidades autónomas y que marquen las infraestructuras por dónde tienen que ir, ¿no? Y dónde se tiene que invertir en infraestructuras para eficientar esa inversión, porque lo que sucede ahora con los nodos eléctricos es que, como la reserva de potencia es un método FIFO, first in, first out, el primero que llega tienes 5 años y si no la consumes caduca, pues claro, te quedas fuera, vas al final de la cola. En el urbanismo 5 años, como bien ha dicho Arián, es nada. Entonces, nos encontramos con un problema grave. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues bueno, hacer una planificación clara, pero también medidas de choque. Y ahí, bueno, yo pues tengo buenas palabras en principio, bueno, buenas palabras, quiero decir que por lo menos se lo han empezado a tomar en serio desde la Administración central. Y ya hemos tenido reuniones con ambos ministerios, el Secretario de Estado de Vivienda y el Secretario de Estado de Energía, donde ante la desesperación de «ay, madre, se me están quedando desarrollos urbanísticos sin potencia eléctrica», ya nos han pedido, bueno, que les facilitemos a nivel nacional algo que tenemos ya en Madrid, que es nuestra herramienta Landcam, que la hemos desarrollado desde Asprima, que es donde tenemos monitorizados los desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid y vamos viendo cuál va avanzando, quién va llegando a simultaneidad, ¿no? Les ponemos semáforo rojo, amarillo y verde. Y entonces, bueno, pues les hemos pasado como la lista de Schindler, o sea, les hemos pasado el listado de desarrollos urbanísticos en la Comunidad de Madrid y lo hemos intentado hacer a nivel nacional, desde la Asociación Nacional esta vez, diciendo, bueno, los que sí o sí tienen que priorizar y llevarles potencia eléctrica porque no se pueden frenar desarrollos urbanísticos que ya está poniéndose el bordillo, ¿no? Porque no tengan la potencia eléctrica necesaria. O sea, habrá que reorganizar esos nodos para que sí o sí a estos les llegue, ¿no?
Pues sí, bueno, Agustín, hemos tenido aquí al alcalde de Sevilla la Nueva que nos ha contado que tiene proyectos paralizados inmobiliarios. Tenemos también el caso de los Berrocales, de Valdecarros, otras zonas de la Comunidad de Madrid que también se quejan de lo mismo, de que no les están dando acceso a la red. ¿Te has encontrado estos problemas en los últimos tiempos? ¿Cómo valoras este nuevo problema? Sevilla la Nueva, con nuestro querido alcalde, porque estamos trabajando conjuntamente con él, pues efectivamente, desgraciadamente hay varios sectores en marcha que, bueno, pues que luchar por un 1000 kilovatios, un megavatio, que son escasas 90 viviendas, pues es un milagro. Esa es la realidad. Bueno, vamos a ver. Sí, la situación hay que reconocer que es compleja, es decir, hay que reconocer que el mundo del urbanismo de por sí es complejo, porque a todo lo que han comentado ellos, es decir, se miden eras geológicas, como bien decíamos, es decir, es lento, se juntan muchos aspectos, empezando por la financiación y terminando por la tramitación. Entonces, claro, no es fácil seguir una planificación exacta de todo ello, ¿vale? Pero entre eso y la circunstancia que concurre especialmente con el tema eléctrico, yo creo que en la Comunidad de Madrid hay dos grandes problemas ahora mismo. Uno, que creo que se está en vía de solución porque depende de la propia Comunidad de Madrid, que es la depuración. O sea, el problema, hubo un cambio normativo en los vertidos de las depuradoras a los cauces y eso ha supuesto que la capacidad de muchas depuradoras que estaban suficientemente dimensionadas para recoger básicamente todos los desarrollos urbanísticos de un municipio, pues al tener que disminuir la capacidad, o sea, aumentar la carga con lo que tienen que verter, de acuerdo, pues han disminuido la capacidad. Eso supone o construcción de nuevas depuradoras o ampliación de las ya existentes, ¿vale? Y ahí es verdad que Canal de Isabel II, tenemos aquí efectivamente el viceconsejero, ¿de acuerdo?, del que depende, está trabajando, es fácil acceder a ellos, pero no es menos fácil que ahí nos encontramos con una cierta burocracia, por no decir una burocracia bastante importante que hay que resolver, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene la Comunidad de Madrid, que es la depuración y que casi lo podríamos extrapolar casi a cualquier municipio de la comunidad, de los 179 de la Comunidad de Madrid. Y el otro es el tema eléctrico, efectivamente. A ver, el tema eléctrico en el país es complejo. Como bien sabéis, la red de transporte, de acuerdo, la generación del transporte depende del operador del sistema, que a su vez depende del Gobierno central, de acuerdo. Yo creo que durante un tiempo es verdad que ha habido, vamos a llamarlo de alguna manera, una especie de veto, ¿de acuerdo?, respecto al crecimiento de la Comunidad de Madrid. Era muy sencillo. Yo soy técnico, de verdad. Mis ideas políticas las procuro dejar en casa cuando salgo por la mañana, pero es un hecho real, ¿no? Porque nosotros estamos en otros sitios y hemos percibido de otros signos políticos que esta circunstancia no se daba, ¿no? Desgraciadamente es así. Creemos también que esto está evolucionando para bien, pero la realidad es que el sistema eléctrico español es complejo, porque la planificación del transporte de la generación depende del Gobierno central. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos con la planificación del año 2026-2030. Bueno, estamos a mediados del año 2026 y se espera aprobar a final, como pronto, del año 2026. Luego ya va con un retraso considerable. Bien, además, ahí yo instaría, evidentemente, a que haya un cambio normativo, ¿de acuerdo?, porque ahí sí que me parecería muy importante la participación público-privada, ¿vale? Y quiero concretar el punto al que me refiero, es decir, vamos a ver, lo que trasladan desde el operador del sistema, ¿de acuerdo?, desde el Ministerio, tener en cuenta que, al final, la planificación la termina aprobando el Consejo de Ministros, ¿vale? Aunque Red Eléctrica, que es la empresa de la cual depende todo esto, aunque no es enteramente pública, hace unas propuestas, pero quien lo aprueba es el Consejo de Ministros. Esta es la realidad, para que sepamos la circunstancia política que concurre en todo esto, para bien o para mal, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que todo aquello que no está planificado no se puede construir. Es decir, aunque hay una necesidad, aunque la ejecución propiamente de la infraestructura sea sencilla, incluso que el promotor lo quiera, o incluso otra administración lo quiera poder ejecutar, dicen, no, si no está planificado, no se puede construir. Y si está planificado, lo paga el Gobierno. ¿Vale? Bueno, lo paga el Gobierno, lo pagamos todos, porque los impuestos, ya sabéis, que os voy a contar. ¿Vale? Entonces, en esa circunstancia creo que sería muy importante avanzar en una participación público-privada dentro de la gestión, evidentemente, de la red de transporte y generación, que creo que sería muy beneficiosa, porque resolvería muchos de los problemas que tenemos con el tema eléctrico. Eso viene derivado, punto número 1, de la parte de la red de transporte.
Pero no es el único problema que hay en el sistema eléctrico español, ¿vale? Porque hay tanta regulación, hay tanta normativa y a pesar de tanto hay vacíos legales. Lo ha comentado Carolina, es decir, tú haces un desarrollo urbanístico, pagas las cantidades económicas que te corresponden y tienes la reserva durante 5 años, ¿bien? Y el resto pues se queda absolutamente parado hasta cierto punto. Eso es, desde un punto de vista, es razonable. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, al estar tan regulado, ¿de acuerdo? Las distribuidoras están muchas veces pilladas de pies y manos, ¿de acuerdo? Intentan trasladar transparencia porque así se lo exige la normativa, se lo exigen las leyes, publican los mapas de potencia, pero os insto a que entréis a cualquiera de las distribuidoras, Euroferosa, Iberdrola, y entréis en cualquier nudo. Todo es cero, no hay nada de potencia. Vaya, hombre, todo es rojo, todo es rojo, no hay nada de potencia. Sin embargo, luego la potencia aflora cuando tiene que aflorar, no me entendáis mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, esto se le ha trasladado a la Comunidad de Madrid y es un ejemplo tan claro y por eso digo que quiero bajar un poco al suelo para que entendamos lo que es. Es decir, vamos a ver, ahora mismo hay un reglamento electrotécnico de dimensionamiento de potencia eléctrica que habría que cambiar, que depende del Estado. Pero insisto, pero llevamos 25 años con él, o sea, que es que no es que ahora llevemos 8 o 10 años, llevamos 25 años con él, ¿vale? Vamos a ver, lo que usted no puede dimensionar es una vivienda de 70 metros cuadrados como una unifamiliar de 250, pues la demanda eléctrica es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, se pide esa demanda de potencia, se generan que no haya capacidad para dotar todo eso. Al final, cuando te dan esa demanda de potencia, os voy a poner un ejemplo claro de un desarrollo, por ejemplo, donde yo soy gerente, ¿vale? Por ejemplo, en Villanueva de la Cañada, el sector 1, Los Pocillos. Ahí hemos pedido 45.000 kilovatios, 45 megavatios para 2.975 viviendas y algún uso terciario. ¿Realmente pensamos que vamos a utilizar 45 megavatios? No, va a sobrar la mitad, porque además es que nos lo han reconocido la distribuidora, que es Iberdrola. ¿Y esos megavatios dónde van? Pues os voy a decir dónde van. Pasados los 5 años, se vuelven a vender. Bien, ¿y quién los vende? La empresa distribuidora, ¿vale? Bien, es decir, esto que desde las distribuidoras muchas veces ellos manifiestan claramente que querrían invertir más en distribución y que la ley se lo impide porque está acotado a un porcentaje de la inversión, ¿de acuerdo? Pero esto que se trasladó es un hecho real y nadie, perdonadme la expresión, le pone el cascabel al gato y es un hecho real que todos vivimos. Se pagan por unos derechos que luego nunca se saben cuándo van porque se saben que caducan a partir de un tiempo, aunque haya alguna serie de vacíos legales y esto creo que políticamente se puede actuar sobre ello para poder cambiarlo, ¿no? Y esos son, por concretar, los dos aspectos fundamentales que más influyen a día de hoy en un desarrollo urbanístico propiamente relacionados con la gestión. Por supuesto, no he hablado de la Confederación Afega del Tajo, bueno, pues porque, no lo sé, es algo que todo, y digo especialmente la Confederación Afega del Tajo, a pesar de que últimamente yo sí que he notado, es real, una voluntad, es verdad que tienen los medios humanos acotados, porque nos lo trasladaba el otro día el presidente, el comisario, que es que nadie quiere estar ahí porque tienen mucho trabajo y cobran poco, o sea, básicamente nos vinieron a decir, pero también os digo que yo he trabajado con otras confederaciones y no todas son iguales. Y como me decía Arián, es decir, yo creo que la implantación del silencio positivo en todo este tipo de cosas, el silencio administrativo fuera positivo, es fundamental, porque al final ese interés de salvaguardar el medio ambiente, pero si no se está dando, pero si todo el mundo ejecuta las obras, si todo el mundo ejecuta las obras sin permiso, porque desgraciadamente este es un país donde es preferible tener que pedir perdón a tener que pedir permiso. Y esto reconozco que suena muy mal, pero es la realidad. Es decir, si estamos hablando de cosas ciertas, es la realidad. Porque cualquier desarrollo está afectando a los cauces controladamente porque no se obtienen. ¿Qué se hace? Se paran los desarrollos. ¿Está parando, por tanto, el silencio administrativo que sea negativo en temas ambientales todo esto? No, no lo está parando. Luego tomemos alguna decisión que reconozco que no es sencilla, pero como bien decía él, es decir, que lleguemos a un punto donde realmente haya una realidad objetiva de lo que se está produciendo, ¿no? Pues muy interesante lo que nos cuenta Agustín, una persona que está trabajando sobre el terreno y bueno, son problemáticas que al resto de ciudadanos nos cuesta conocer y también entender. Arián, han comentado bueno, tus compañeros la problemática del acceso al crédito. Claro, todos estos problemas que lastran y todavía alargan los procesos de construcción, pues también suponen un problema de acceso a crédito para vosotros. La banca es reticente a prestar dinero para proyectos que se van a alargar o que incluso se quedan bloqueados hasta saber o nunca salen o se quedan por el camino directamente. ¿Cómo convencéis al capital internacional? ¿Cómo se ve desde fuera de
España, la inseguridad jurídica que tiene nuestro país en términos generales, hablamos de la Comunidad de Madrid, pero es una problemática que se extiende en todo el país. Bueno, yo en este aspecto voy a ser muy franco, no se le convence. Es decir, pienso que no más de un 5 o un 10% de la inversión internacional invierte en suelo en desarrollo. Y la consecuencia es clara. Cuando tú no tienes materia prima, la ley de la oferta y la demanda coloca el precio del suelo en el punto en el que lo coloca como consecuencia de la presión que hay. Si tú le dices a un fondo de inversión o a un promotor sin capital externo que compra en un sector en el que tiene unos problemas con la luz, con la SEDAR, con innumerosos organismos y que el plazo se le puede extender a indefinido, lo razonable es que no inviertan. Entonces, lo que hacemos es invertir unos pocos que conocemos el proceso, que no nos movemos por rendimientos financieros o tires, sino que vamos al modelo inmobiliario y que sabemos gestionar esa circunstancia de otra manera, porque si no sería muy difícil que entrara el capital internacional al desarrollo. Al final, cuando tú pones sobre la mesa una cuestión que es plazo e inseguridad jurídica, el resultado es la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre no hay inversión. Y cuando no hay inversión no hay financiación. Y cuando no hay financiación no hay producto en el mercado. Y si no hay producto en el mercado, lo que hay es una subida de precio desmesurada del producto existente y eso provoca el problema que tenemos hoy en día. Al final, ese círculo es muy fácil de entender y lo que hay es que atacar en los diferentes puntos donde se puede solucionar. Tiene que haber voluntad política, porque la voluntad privada es manifiesta, bien lo ha dicho Carolina, no simplemente desde la asociación de promotores, sino también desde esa vertiente del capital extranjero que quiere invertir y ganar dinero, porque entendamos una cosa, el promotor tiene que ganar dinero, si no, no hay promoción inmobiliaria y eso también hay que entenderlo. Y esa es otra de las cuestiones que se ha denostado y es una realidad. Es que los promotores, yo que soy gestor y promotor de suelo, si me tiro como en Pozuelo o como en Villanueva de la Cañada, como en otros muchos sitios, 25 años gestionando suelo, pues evidentemente después de ese sufrimiento y ese devenir, y bien Carolina lo sabe, pues lo que quieres es rentabilizar un poco todos esos años, ¿no? Si los aplicamos a terminología de TIR y a las TIRes que viene el capital extranjero, son TIRes negativas. Entonces, aquí hay una componenda mucho más allá de lo que es la rentabilidad, sino también es una cuestión de conceptualización de cómo queremos afrontar el problema. Y el problema no solamente se afronta desde una visión puramente financiera, sino que tiene que haber una idea de país respecto a lo que es la solución de la vivienda. Y llenarse la boca con que la vivienda está en el artículo X de la Constitución y que voy a sacar mucha vivienda, si al final luego la Administración central se da cuenta de que mucho de lo que dice lo puede decir incluso con buena voluntad, que no lo niego, pero se da de bruces con su propia Administración y no hace nada por cambiarla, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, dentro de que la autonomía de la vivienda está diseccionada en varios puntos de la pirámide jurídica, pues la Comunidad de Madrid tiene su porción de autonomía y han tomado claramente la iniciativa en sacar este tema adelante. Solamente hay que ver en qué lugares de España se está haciendo vivienda y qué tipo de tecnócratas hay detrás y qué signo son los que están provocando o produciendo más vivienda en España, ¿no? Entonces, bueno, eso es una realidad, son hechos que son absolutamente objetivos y todo lo que sea, como en cualquier industria, intentar limitar el libre mercado es totalmente contrario a que
la ley de la oferta y la demanda regule los precios de forma natural. Pues todas estas problemáticas explican por qué no está nuestro país, la Comunidad de Madrid, llena de grúas ahora mismo, o sea, con el hambre que hay por parte de la demanda. Pero falta, bueno, pues otro tema clave que no hemos comentado y vamos a comentar ahora, que seguro que estáis encantados de hacerlo, que es la fiscalidad. O sea, la vivienda es uno de los bienes más gravados de nuestro país. O sea, se pagan impuestos por todo y desde el inicio. Carolina, ¿cómo encontráis la fiscalidad actualmente en nuestro país? ¿Cuáles son los impuestos que más limitan la apuesta por construir y, bueno, qué se podría cambiar? Que, por supuesto, imagino que será bajarlos. Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque coincide precisamente que acabamos de sacar desde Asprima un informe con EY concretamente sobre el tema de las plusvalías, pero ya tratando también de actualizar el dato que llevamos más de 10 años utilizando, ¿no? De que del precio final de una vivienda el 25% son impuestos que se han ido quedando por el camino, tanto durante la generación de suelo como durante la promoción, construcción de las viviendas, en los 3 niveles de la Administración, porque al final, y no estoy hablando de la fiscalidad sobre la tenencia del inmobiliario, sino sobre la producción. Yo creo que somos la actividad productiva que más gravada está durante el proceso productivo, ¿no? Y eso también es una de, como bien has dicho, ¿no?, una de las causas de que, bueno, seamos, yo creo, la única actividad productiva que no es capaz de satisfacer la demanda ni de acercarse mínimamente a la demanda que tenemos, ¿no?, a nivel nacional y a nivel comunidad autónoma. Entonces, el ejemplo, claro, no quiero hacer spoiler de este informe, pero vamos, que, bueno, de hecho yo creo que ya está presentado, o sea que no es spoiler, pero la realidad es que el ejemplo de la plusvalía es claro, es que la plusvalía, que de por sí no debería ser un hecho imponible, porque es como el que fabrica un coche cuando lo vende paga una plusvalía, ¿no? O sea, nosotros producimos algo, no es lógico que se pague una plusvalía, que pague la plusvalía el que adquiere esa vivienda y la vende en primera transmisión, pero lo nuestro se considera primera transmisión, pero no lo es, producimos el bien, ¿no?, y lo transmitimos. Entonces, no tiene sentido, pero es que encima, con los cambios normativos después de bueno, aquella sentencia, ¿no?, del Tribunal de Cuenca, donde se desbarató todo y los ayuntamientos lo que hicieron es, uy, se me está acabando una forma de recaudar al respecto, cambiemos la forma de calcular la base imponible, ¿no?, y ha supuesto un incremento del 600%. O sea, entonces, un impuesto que es que ni siquiera debería ser objeto, ¿no?, y es un hecho imponible de plusvalía, ¿no?, o del incremento de valor de bienes de naturaleza urbana. Entonces, como eso todo no puede ser, que al final concluimos en que el dato que dábamos del 25% del precio de la vivienda ha pasado al 27% del precio de la vivienda, ¿no? Del precio final de una vivienda son tributos que el promotor al final traslada al producto como es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que un bien de primera necesidad, y ocurre lo mismo con la vivienda protegida, un bien de primera necesidad, como es la vivienda, resulta que está gravado por encima de un artículo de lujo, ¿no?, que se pueda vender en la calle Serrano. Entonces, no tiene ningún sentido. Desde luego, lo que hay que hacer es reducir drásticamente la fiscalidad, sobre todo en la producción de vivienda, ¿no? No tanto quizá en la tenencia, pero sobre todo en la producción de vivienda, porque es que, claro, el reducir drásticamente la fiscalidad supondría un descenso del 27% del precio de la vivienda. Bajar el precio automáticamente. Exacto. Fíjate, tienen aquí los políticos la oportunidad, una oportunidad de oro. Cuando hablas bueno, pues ya, claro, pero eso afecta a la recaudación de las arcas públicas. Estamos hablando de que estamos produciendo un 20% de lo que deberíamos estar produciendo, ¿no? Sí, pongámonos en niveles de la producción sana que deberíamos tener, reduzcamos drásticamente la fiscalidad, se seguirá recaudando lo mismo a nivel en números totales,
pero estaremos produciendo lo que... Y además vivimos una paradoja en este país, es que llevamos 4 años sin presupuestos generales, que eso está, no sé si son 4, creo que son 4 o 3. Y eso está produciendo, por eso digo que es una paradoja, que no podamos gastar más de lo que venía previsto en el último presupuesto. La realidad es que el Estado está generando un superávit como consecuencia de la inflación que se ha generado durante estos últimos años. Guerra de Hormuz esta última, guerra de Ucrania. Entonces, leí el otro día una cosa, no la he podido contrastar, pero me parecía muy simbólica, que del 120 y pico % de PIB, de deuda PIB que tenemos, vamos a bajar al 90 y bastantes. Y dije, no porque no... Es un truco, ¿no? Claro, pero porque como no han podido gastar porque no tienen presupuestos, pues digo, el problema de la vivienda es la generación de suelo y la fiscalidad. Y ahí está la clave, porque si nos encontramos muchos promotores en un mismo sector y tenemos que competir para vender nuestro producto, evidentemente eso va, como decía antes, la ley de la oferta y de la demanda va a regular perfectamente el precio de la vivienda, y eso es lo que se necesita. Yo recuerdo en 2010, 2008, 2009, cuando se subió el IVA del 4 al 10. Bueno, eran medidas urgentes, ¿vale?, para los 600 puntos básicos que tenía España en ese momento. Yo lo entendí, pero lo que no entiendo es que sigamos todavía en esa fiscalidad hoy día. Agustín, un apunte también, que seguro que te has quedado con Bueno, ganas de comentar. No, bueno, básicamente lo que han ratificado ellos, ¿no? Porque al final el discurso, como bien comentaba Ariane, es que es un discurso estructural del propio país, ¿no? Las circunstancias vienen determinados. Es que lo de este país no es pagar impuestos, es un régimen confiscatorio. Es la realidad, ¿no? Y eso, pues evidentemente, se manifiesta especialmente pues, en el mundo al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y a la vivienda, como bien decía Ariane, es decir, se nos puede llenar la boca que es verdad que es necesario, pero ¿qué medidas se están tomando realmente para poner sobre la mesa? Entonces, el administrado resolviéndole el problema a la administración, en este caso particular, ¿qué es lo que suele ocurrir? Y especialmente en los últimos años de una manera ya bastante evidente. Es evidente que efectivamente los impuestos son muy altos, la gente no lo percibe, porque es que la sensación que, como bien comentaba el señor Ariane o la propia Carolina, es decir, al final el promotor ha estado denostado y durante muchísimo tiempo. Vamos a ver, las circunstancias concurren como todo en la vida, la gente va a trabajar a costa de, no de que le den un abrazo, sino de que le van a pagar su sueldo. Esto es cierto, ¿no? Pues el promotor tiene que tener un lucro, es decir, si no tiene un beneficio o un retorno, evidentemente no va a invertir, porque encima en el mundo en el que nos dedicamos, como hemos expuesto, los plazos son absolutamente indefinidos y hay una cantidad de incertidumbres, pues tienes que tener eso, ¿vale? Si a eso le sumas efectivamente que encima desde la parte de la fiscalidad no ayuda, pues efectivamente el problema se concreta de esa manera, ¿no? Yo, por puntualizar una cosa, aunque no bajaran la fiscalidad sobre la producción de vivienda, si permitieran o canalizaran todo lo recaudado en la producción de vivienda exclusivamente a producir vivienda, por lo menos bienvenido sería, es decir, a generar esas infraestructuras, incrementar el personal, el funcionariado público de todos estos organismos que tienen que dar los vistos buenos, el crear una comisión, un ente supraautonómico que controle y coordine la gestión de los informes favorables, los silencios positivos, o sea, si verdaderamente, porque se recauda mucho, se destinara a la generación de vivienda, pues ni tan mal, ¿no? ¿Cuántas viviendas se hacían en la época de la crisis, Carolina? ¿400.000 viviendas al año? En la época en la época buena. Bueno, no, es que yo esa considero que son 4 años donde es verdad que 800.000. Que se hacían 800.000. Pero fueron 4 años. Yo lo que siempre pongo en valor es que durante 40 años, o sea, desde los años 70 hasta principios de los 2000, con datos del Ministerio, la producción media en España era de 250.000 viviendas al año, durante 40 años. ¿Y ahora cuántas se están haciendo? No llegamos a 88.000 en el 25. Pues algo estamos haciendo muy mal, claro. Claro, es decir, hemos ido hacia atrás como sector, o sea, los industriales del sector
que fuimos capaces de hacer durante 40 años nuestras empresas, ¿sabes? O sea, hacían un nivel... Hay un componente muy importante que tú nombrabas antes, que es la judicialización del sector. Sí. Eso ha paralizado esa vocación de la administración pública en asumir cierto riesgo, porque evidentemente... A mí me ha pasado parcelas en las que he empezado movimiento de tierras y de repente un día me viene el capataz y me dice que me he encontrado aquí un nido con 4 huevos de pato y han llamado a los ambientalistas. Digo, pasa por encima. Claro, porque evidentemente buscan el paralizarte las obras 2 años, aludiendo aquí a que ahí había un... Y dices, pero bueno, si es un sector que se acaba de urbanizar... En fin, son cosas que, claro, pero eso le llega a un ayuntamiento, al técnico y hace... Esta semana, no, la semana, ya no me acuerdo, la semana pasada tuvimos también una jornada de Inmosostenible que intervino muy brillantemente el consejero delegado del Canal de Isabel II. Y puso como ejemplo, claro, es un ámbito que además estamos nosotros como promotores y él como gestor, bueno, se le ha dado una solución intermedia importante, ¿no? para el desarrollo de una infraestructura, pero resulta que existe una prohibición durante 4 meses en que no se puede, o sea, ya están todos los permisos dados, ya se puede iniciar la ejecución de las obras, pero durante 4 o 5 meses al año no se puede trabajar porque en esa zona anida el águila imperial, ¿vale? Que me parece muy bien, pero entonces lo que se podría hacer en 3 años se va a hacer en 6. Correcto, entonces sí. Habrá que priorizar, que es importante, que a lo mejor hay otra fórmula más económica de que el águila imperial anide en otro sitio y se pueda construir. Carolina, o desplazar, eso evidentemente sabes porque efectivamente estamos sobre ello, desplazar el nido, esto lo hablamos con Mariano precisamente, el consejero de, oye, haber desplazado el nido, que no pasa, es un nido de águila imperial que hay en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, que por supuesto estamos todos a favor de ello, ¿vale? Pero hay que ponerlo todo en su contexto, ¿no? Es un poco lo que comentábamos, oiga, que me parece muy bien, oiga, la depuradora que se va a ampliar se encuentra dentro del Curso Medio del Guadarrama, oiga, pues si resulta que es más sencillo hacer una nueva fuera, pues que se haga fuera, porque se va a tardar menos tiempo. Y luego, importante, lo comentaba Ariane, es el tema de la judicialización del urbanismo, y no ya en el aspecto ese. Yo no sé si al final se aprobó la ley o no, porque ha ido varias veces, pero como el Gobierno central lo metía en estos decretos, en los que ya que voy, le cambio la ley del suelo, pero aprovecho, y si no me votas, es que encima la oposición es la mala, son los recursos indirectos contra los documentos de planeamiento, fundamentalmente. A mí me acaban de, antes de empezar la ponencia, me acaban de mandar una noticia, porque estamos en un sector donde yo soy gerente también, un recurso contencioso administrativo respecto a un recurso indirecto, y nos han dado la razón de que no ha sido estimado dentro, no sé si habrá recurso luego con posterioridad o no, ¿no? Es decir, al final, o sea, el problema que subyace aquí muchas veces es que falta seguridad jurídica, porque resulta que tienes un planeamiento aprobado desde hace 25 años, apruebas cualquier documento de gestión como es la reparcelación, que lo haces, por supuesto, siguiendo todo el procedimiento normativo y desde el punto de vista legal, y hay un recurso indirecto contra el planeamiento por las circunstancias que fueran, cuando se ha aprobado hace 25 años. Es que eso que se intentó subsanar, insisto, no sé si al final ya se ha llegado, no sé, me comenta Rafael que no, es decir, eso que evidentemente creo que tanto el Partido Socialista, que era el que lo planteaba, como el Partido Popular estaban de acuerdo, pero como metieron en el decreto aquel, los han metido en 1000 decretos donde meten todo aquello que les interesa, en su propio, valga la redundancia, en su propio interés, pues eso que limitaba esto es que genera una inseguridad jurídica, que lo comentaba Ariane, pero ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir de fuera? ¿Quién va a venir bueno, yo evidentemente clientes, fondos de inversión extranjeros, y bueno, pues o el que se españoliza o el que si no, pues dice, se le ha asustado, ¿no? Y eso es un tema importante, el hecho de intentar eliminar los recursos indirectos contra los documentos de planeamiento. Yo, Agustín, respecto a eso, o sea, la verdad es que es lamentable, igual que estamos ensalzando la labor valiente de cambios legislativos de la Comunidad de Madrid, es inaceptable que a nivel nuestro Parlamento Nacional, ¿no? En el Congreso de los Diputados ha habido 4 intentos en los últimos años ya. El primero fue en la época de Rajoy, y luego ha habido 3 intentos más con el Gobierno de Sánchez.
de llevar la modificación del artículo 55 de la Ley del Suelo, que es el que establece, es el que abrió la ventana a la judicialización del urbanismo, porque establece la anulabilidad de los planes urbanísticos por cuestiones formales, ¿no? Que es la diana que utilizan de forma espúrea la mayoría de las veces para interponer esos recursos de los que está hablando Agustín, medidas ¿no? cautelares. Y sin medidas cautelares. Entonces, realmente la modificación del artículo 55 es bien sencilla, es muy técnica y todos la han redactado igual de bien. Es decir, cuando lo propuso el Gobierno de Rajoy, cuando se ha propuesto por el Consejo de Ministros actual, cuando se ha propuesto por el PSOE, cuando se ha propuesto por el PNV. Y esta última propuesta ha sido la del Partido Popular, pensábamos que no la iban a aceptar a trámite y finalmente, bueno, con estos líos que tenemos de equilibrios parlamentarios, ¿no?, la apoyó Junts y ya se empieza de nuevo el partido y, de hecho, ayer ya hubo las primeras comparecencias en la Comisión de Vivienda del Congreso para que se apruebe, junto con esta modificación del artículo 55, un montón de modificaciones más, ¿no? Pues estamos convencidos que no va a salir adelante, porque sería una bomba, ¿no?, que la única ley importante que salga en esta legislatura sea una propuesta por la propia oposición, ¿no?, por el PP. Pero realmente da igual, lo que no puede ser es que esto no salga, depende de quién la propone, es que es un clamor popular, por favor, modifiquen el artículo 55 de la Ley del Suelo, ¿no? Pues no tenemos tiempo para más, nos quedamos con todas estas reflexiones, quejas, un hilo de esperanza en el urbanismo madrileño y muchísimas gracias a todos vosotros, Carolina Roca de Asprima, tenemos a Agustín Sánchez de UPOL y por supuesto a Arián Rodríguez de Icasa, un auténtico placer. Gracias.